se inicia la sesión. Tiene la palabra la señora secretaria. Con esa cantidad de deuda que tiene, que va a hacer una fiscalización de todo y cada uno de los edificios que se llama País Socializado. Sí, presidenta, quería dar cuenta que llegó a la comisión el boletín de indicaciones para el proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 424 indicaciones, presidenta. 424 indicaciones que vamos a tener que analizar. ¿Son del Ejecutivo nuestro? Sí, el Ejecutivo, de las senadoras de la comisión, hay varias. De la senadora Rincón también. Entre las tres. Sí, senador Galilea, senadora Rincón. Vamos a empezar a hacernos famosos al frío. Presidenta, también hay una solicitud de la senadora Proboste para que enviemos a la ministra de Educación una serie de consultas sobre el plan de educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la política de convivencia escolar y otras materias. Diversas solicitudes, ¿le parece? Ya. Y finalmente, presidenta, de la Federación de Supervisores del Cobre, ellos quieren ser escuchados en algún momento. Lo firma ahí una trabajadora. Para explicar, dice, las graves irregularidades laborales y de gestión que se traducen en acciones en contra de las personas que trabajan en la principal empresa estatal de Chile. ¿No dice nada de política ajena? No dice nada. O sea, hay una larga explicación. Habría que llamarle y preguntarle, que Ya. a lo mejor es para comisión de trabajo. Sí, no, sí, también, sí, Nos repitieron. sí, también lo presentaron en la comisión de trabajo, es verdad, sí, sí. Muy bien. Ya, ¿Terminada la cuenta? terminada la cuenta, presidente. Vamos a empezar entonces con el proyecto de ley. Se aprobó ya el 390 bis. Entraríamos ahora a un artículo 390 ter que consagra el femicidio por razones de su género. ¿El Ejecutivo que está fuera de mí? Que pasen todos. Sí. Estamos solas. Sí, después nos pueden... Sí, viene el Ministerio Público también, ¿no? Yo decía, porque estamos tan solas. Sí, yo también, ¿no? Ahí viene la ministra. ¿Me puedo sentar en eso? Sí. No, sí. Yo te digo, bien introducido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Sebastián? Vengo solita. Presidenta, vengo con Sebastián Valenzuela, jefe de reformas legales de justicia. Sí, es la comisión, sí, porque el recurso hídrico está, lo que pasa es que la dupla que nosotros tenemos acá en la Secretaría son muy ecológicas, comprometidas con el cambio climático, entonces estamos cero papel. Nosotros estamos en el compromiso cero papel en el Ministerio. Partimos con cero impresión a color y muy restringidas impresiones y de un plazo para vencer. Bueno, hay cosas que tienen impresión pública, tienes que hacer en papel. No se puede todo, pero bueno. Bueno, muy bienvenida, señora ministra, muy bienvenida a sus asesores y asesoras, al representante del Ministerio de Justicia. Vamos a retomar el debate entonces de este proyecto. Vamos a entrar al artículo 390 ter. Le voy a pedir a la 390 ter que consagra la figura del femicidio por razón de su género. Senadora von Baer. Gracias, presidenta. Yo sé que he hecho este punto varias veces, pero lo conversamos también con la ministra. Respecto al tema de la igualdad ante la ley, entiendo que la ministra tiene una redacción alternativa que, entiendo, solucionaría el problema. Entonces yo no sé si podemos preguntarle a la ministra o plantearlo y
posible? Vamos a escuchar, ya está aprobado el artículo, pero igualmente vamos a escuchar. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta, y por su intermedio agradecer la introducción que ha hecho la senadora Ana von Baer. Efectivamente, vamos a ser muy francos desde el Gobierno en este momento, pero hemos recibido en los últimos días reiterados preocupaciones por distintas vías a propósito de cómo la Comisión aprobó el artículo 390 bis de este proyecto de ley la semana pasada, con una diferencia muy significativa en las penas respecto de si la víctima es el pololo o un hombre con convivencia con mujer o si la víctima es mujer. Y nosotros le queremos plantear muy respetuosamente la posibilidad, le queremos plantear cuál es la propuesta que tenemos y someterla al debate de la comisión. Y así es una propuesta que lo que busca es primero resguardar la proporcionalidad y la igualdad ante la ley, el principio de igualdad ante la ley, pero también al mismo tiempo el propósito que tiene este proyecto, que es visibilizar muy particularmente el femicidio, introduciendo una figura además nueva de base que nos parece que es muy importante para nuestra legislación. Entonces, le quiero pedir, presidenta, autorización con el propósito de que el abogado Sebastián Valenzuela pueda exponerle a usted la propuesta que nosotros tenemos en ese sentido. Usted hace dos observaciones, ministra, uno de proporcionalidad a las penas y otro de la igualdad ante la ley. O sea, aborda todo lo que aprobamos la semana pasada. Vamos a tener la decisión de escuchar, pero yo no sé si de revocar una decisión. No. Con la palabra al señor asesor. Gracias, presidenta. Bueno, tal como había señalado la ministra, da el avance de la tramitación legislativa y con la aprobación, entiendo, en sesión anterior respecto del artículo 390 bis, un nuevo artículo que consagra la figura del femicidio. Una de las objeciones que ha habido ha sido ciertas diferencias penológicas, particularmente en lo que tiene que ver con la hipótesis que está contemplada en el artículo 390 bis. Que se agrega si uno hace una comparación con el artículo 390. ¿A qué me refiero con esto? Si uno observa hoy día la redacción del artículo 390, coincide con hipótesis que están reguladas en este artículo 390 bis que se habría aprobado relacionado con situaciones de vínculos que tengan que ver o con matrimonio o con convivencia, sean actuales o sean pasadas. Sin embargo, se agrega una que no está incorporada en el 390, que tiene que ver con relaciones de pareja, hayan o no tenido convivencia o hayan tenido o no un hijo en común. Situaciones que no están en el tipo penal del parricidio. Esto básicamente, ¿qué efectos conlleva? Que en aplicación del artículo 390 bis, la persona que comete este delito de femicidio en algunas de estas situaciones de relación de pareja queda subsumido en las penas que están establecidas acá, que son las penas más altas en general que uno puede encontrar en el Código Penal para un solo delito en particular, como son precisamente las penas que van desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Estos serían los dos delitos que tuviesen la pena más alta en el Código Penal, insisto, solamente tratándose de un delito. Hay otras hipótesis de delitos concursales donde también uno puede ver una penalidad de esta naturaleza, pero solamente en estos delitos. No obstante, si eso procede, si la situación se produce a la inversa, es decir, que en una relación o en una relación pasada que haya tenido este vínculo de pareja, fuese la mujer en contra del hombre, eso se trata simplemente como un homicidio simple, precisamente, no necesariamente como un homicidio calificado concurriendo una calificante, que tiene una pena bastante menor, pese a que en nuestro país hace algunos años, como bien saben, aumentó las penas del homicidio, pero sigue siendo un homicidio que está sancionado con una pena de presidio mayor en su grado medio, esto es de 10 a 15 años. Por lo tanto, siendo estos circunstancias
circunstancias objetivas, dado que acá no hay y no tiene que probarse así efectivamente que sea en razón o menosprecio del género, que es otro tipo de hipótesis fuera de estas que se conocen como femicidio íntimo. En un caso la pena es de 10 a 15 años y en otros casos la pena parte de los 15 años y llega hasta el presidio perpetuo calificado que, como bien saben, puede recién a 40 años una persona cumpliendo pena privativa de libertad poder postular un beneficio. Y es ese desajuste que se produce por una cuestión donde en ambos aparece una situación fáctica que fue haber tenido una relación de convivencia anterior. ¿Cómo eventualmente se podría solucionar esto? Ampliando en el artículo 390 las hipótesis que se sancionan en ese inciso primero, no solamente a vínculos que tengan que ver con matrimonio o convivencia, sino también con estas hipótesis que están tratadas acá en esta indicación en la votación del artículo 390 bis, que precisamente que no hubiera tenido una relación de pareja habiendo existido o no convivencia. Y haciendo además un agregado, que esto puede ser una cuestión formal, pero es no menor, agregando al final de este artículo 390 inciso primero, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 390 bis. ¿Y esto por qué? Porque si uno compara el artículo 390 actual con el artículo 390 bis aprobado, se está sancionando en ambos artículos a el hombre que da muerte a una mujer con la cual ha tenido esa relación, porque el artículo 390 también incorpora esa hipótesis. Solamente que señala que se van a aplicar estas penas y que es la misma pena, presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo calificado, la misma pena del parricidio. Por lo tanto, puede darse en la práctica y la idea es prevenir, obviamente, que al momento en que se aplique esta ley se pueda dar esta dificultad que estén dos tipos penales sancionando, insisto, con la misma pena una misma situación y que pueda alguna sentencia dictar la pena de conformidad al artículo 390. ¿Cuáles son las implicancias que tiene esa? Que son por fuera de la penalidad. La pena, insisto, es la misma. Que nos encontremos el día de mañana con algunos delitos que sean sancionados de conformidad al 390 y otros de conformidad al 390 bis. Y cuando se quiera visibilizar precisamente este fenómeno, por ejemplo, a nivel de estadística, no se tenga la realidad concreta de todos estos casos, porque pueden haber algunos casos que hayan sido sancionados formalmente conforme al artículo 390 y por lo tanto ahí la propuesta de sea sin perjuicio de lo señalado en el artículo 390 bis para claramente dejar referencia que hay una situación particular regulada en este nuevo artículo 390 bis. Eso es, Presidenta, respecto a la posibilidad, insistimos, dada la aprobación del artículo 390 bis, de revisar la redacción del artículo 390. Gracias. Ofrezco la palabra. ¿Ofrezco la palabra a algún colega? Presidenta, Sí. nosotros tuvimos 2 sesiones, se discutió ampliamente, nos dimos bastante argumento. Yo la verdad es que, lo tengo que decir con mucha sinceridad, me sorprende incluso que la ministra, como ejecutivo, digamos, de alguna manera se ha quedado con el argumento de la igualdad ante la ley y pareciera que con eso borramos todo lo que es la esencia de este artículo, de esta ley, o lo que es la esencia de la situación de las mujeres hoy día en esta sociedad y en muchas. Me parece que es desconocer lo que hemos hablado, lo que hemos discutido, lo que dijimos hasta la saciedad, la situación de, obviamente, mucho mayor vulnerabilidad, discriminación, etcétera, 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 para no repetirla. Entonces yo la verdad es que no estoy de acuerdo. Nosotros lo discutimos ampliamente, lo hemos votado y por lo tanto yo perfecto escucho el argumento, pero siento que de nuevo queremos volver a lo mismo por un tema teóricamente de igualdad ante la ley, al cual yo creo que la ley no es igual. Ni puede ser igual porque las mujeres no tienen igualdad ante la ley. Las mujeres no tenemos igualdad ante la ley. Las mujeres sufrimos discriminación desde que nacemos, en todos los planos, incluido la salud, para qué decir la responsabilidad por la maternidad, las ISAPRE, lo que nos cuesta el eventual potencial riesgo que somos reproductoras, etcétera, 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 etcétera. En todos los niveles, en todos los planos, en todas las cosas. La superioridad física, psicológica, por lo tanto, económica del hombre, se manifiesta justamente más todos los argumentos que ya conocemos patriarcales de esta sensación de posesión que se puede tener hacia la mujer, siendo, comillas, el abastecedor. Todo eso, o sea, ya lo hemos discutido tantas veces que la verdad yo por lo menos estoy por quedarme como estamos. Y siento que es una lástima que se quiera disminuir en función de una supuesta igualdad ante la ley que no existe.
si quiere disminuir la responsabilidad de lo que significa, francamente, atentar contra la vida de una mujer. Yo no estoy de acuerdo, no voy a dar mi voto para que se reabra esta discusión y me quiero mantener en lo que aprobamos. Esa es la palabra, senadora Proboste. Presidenta, yo quiero hacer una consulta a la ministra, porque ella al comenzar su intervención señaló en que después de nuestra aprobación le habían llegado muchos comentarios, que habían habido muchas objeciones. Entonces creo que sería importante que esta comisión supiera desde dónde vienen esas objeciones, desde dónde vienen esos comentarios. Porque no es de extrañar, porque lo que estamos haciendo hoy día, a través de esta indicación que se aprobó en la sesión pasada, es estableciendo una sanción mayor para aquel que mate a una mujer con el propósito de proteger una circunstancia. Mire, la representante del Ministerio Público en la sesión pasada dio varios ejemplos de cómo la legislación hoy día hace estas distinciones. Yo quiero decir algo más al respecto. En unos pocos momentos más estamos en la sala, en uno de los proyectos que se va a votar, tiene que ver con una modificación al Código Penal, que va a establecer una sanción mayor a aquellos que agredan a trabajadores de la salud y los profesores. Es decir, eso sí lo puede soportar nuestro ordenamiento jurídico, pero no puede soportar una sanción mayor para quien mate a una mujer. Hagamos la discusión de verdad, Presidenta. Y la discusión de verdad es que aquí hay algunos comentarios o objeciones de aquellos que no creen en que el valor de la vida de una mujer tiene que hoy día colocarse en un estatus mayor para que nunca más sigan ocurriendo estos femicidios. Entonces, creo, Presidenta, que en este buen espíritu que ha existido en esta comisión es importante que la ministra nos diga desde dónde vienen estos comentarios, desde dónde vienen estas objeciones. Eso, Presidenta. Senadora Fombay había pedido la palabra. Presidenta, yo he hecho este punto varias veces. Yo creo, y lo he dicho, que nuestra Constitución establece la igualdad ante la ley respecto al hombre y la mujer, es como base. No, es distinto cuando nosotros estamos hablando de otros tipos de igualdad. Nosotros aquí, el 19 número 1, creo, el 2. El 19 número 2 explícitamente dice, lo leí la vez pasada, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Entonces aquí no estamos hablando de cualquier principio de la Constitución, estamos hablando de un principio fundante. Pero más allá de eso, yo lo único que quería llamarles la atención, que quizás ha pasado un poco desapercibido, que dado que nosotros establecimos el 390 nuevo respecto al femicidio, la desigualdad que se establece solo en cuanto a la pareja no conviviente. Ese es el único caso. O sea, no es que nosotros estemos estableciendo esta desigualdad respecto a un matrimonio o a una convivencia bajo el mismo techo. Solo la establecimos respecto a la pareja cuando no existe convivencia. O sea, al pololo respecto a la polola. Entonces es más extraño aún lo que estamos haciendo. Entonces, porque lo que nosotros debiéramos haber hecho, si es que se dice, si uno quisiera ser completamente coherente, si se dice que, dado que las mujeres siempre han sido discriminadas, entonces matar a una mujer tiene que tener una pena mayor que matar a un hombre, entonces tendríamos que haber cambiado el parricidio completo. Y eso no lo hicimos. Yo creo que está bien que no lo hayamos hecho, porque sería la desigualdad mayor todavía. Pero la verdad es que la desigualdad, o sea, por ponerlo en súper blanco y negro, si un marido mata a su esposa o una esposa mata a su marido, la pena es igual. Pero si un pololo mata a su polola o una polola mata a su pololo, la pena no es igual. Entonces aquí la desigualdad no solo nos está quedando entre hombres y mujeres, sino que entre tipos de convivencia. Y eso sí ya me parece que es en extremo poco coherente lo que estamos aprobando. Entonces yo solo quería llamar la atención respecto a eso, porque dado que nosotros establecimos el femicidio aparte, no tocamos el parricidio
es más, o sea, la vida de la mujer, del hombre vale lo mismo si es que está casado con la mujer, pero la vida del hombre no vale lo mismo si es que está pololeando. Y eso yo solo quería que quedara meridianamente claro respecto a cómo está quedando el proyecto de ley. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Fombay. Senadora Aravena. Estamos tan tecnológicos que se me perdió el micrófono. No, yo me voy a ir un punto más atrás al abogado que nos expuso el argumento, porque aquí estamos hablando de argumentos distintos. Nosotros ya votamos efectivamente y este argumento es distinto a lo que habíamos analizado y tiene relación con que de alguna manera pudiera confundir a la hora de dictar sentencias, ¿cierto? Que dos artículos, lo que está planteando él, se contraponen o efectivamente pudiera ser uno u el otro. Entonces, yo quisiera que transparentáramos también quizás el temor, y es legítimo, y eso es bueno conversarlo, porque este es un espacio en que no hay que perderse cuál era el objetivo que teníamos al legislar. Y yo quiero volver al principio, o sea, es que efectivamente hoy día tenemos una situación en que la legislación no incorpora las personas que no tienen convivencia, no tienen una relación de parentesco, etcétera, etcétera. Y en ese contexto ese era el objetivo final. Entonces, si el tema es que tenemos temor, y es legítimo tenerlo, y es bueno expresarlo acá, de una inconstitucionalidad, plantémoslo así, vinculado al tema de hombre y mujer, porque el argumento que está dando el abogado, yo no soy abogado, así que me disculpa si no tengo los términos específicos legales, y lo que estoy entendiendo es que hay otro argumento, que no es el de base. Entonces yo creo que esto es tan importante para el país y para las mujeres que yo creo que es bueno transparentar cuáles son las motivaciones que tenemos para plantear reparo y si son esas está bien, porque lo que queremos todos, justamente los que estamos sentados acá y los que están esperando que esto se termine de legislar, es que efectivamente podamos contar con una ley que se haga cargo de esto. Entonces, si tenemos la duda de que vaya al Tribunal Constitucional y que es inconstitucional lo que estamos haciendo, bueno, yo perdónenme, pero pienso que es bueno transparentarlo y porque lo otro no sé, es un argumento nuevo que la verdad es que no lo habíamos visualizado con todos los abogados presentes acá. Eso solamente. Señora ministra, y concluimos. Muchas gracias, presidenta. Lo primero que quiero señalar y recordar por su intermedio a la comisión es que el Ejecutivo ha hecho el punto en reiteradas oportunidades y en particular la que yo recuerdo es el lunes de la semana pasada cuando la comisión sesionó en Santiago. Sin perjuicio de ese hecho objetivo, quiero recordar que en nuestro país tenemos un ordenamiento constitucional que por lo demás está establecido en el artículo 1 de la Constitución cuando dice que las personas nacemos iguales en dignidad y derecho y como recordarán las senadoras porque fueron parte de esa modificación, eso también fue producto de una modificación histórica muy importante a nuestra Constitución, porque ese artículo decía que los hombres nacían libres en iguales en dignidad y derecho. Por tanto, la igualdad ante la ley fue consagrada en una reforma constitucional histórica, aun cuando breve respecto al texto constitucional y muy importante. Es verdad que somos teóricamente las mujeres y los hombres iguales ante la ley. Y es muy cierto lo que está señalando la senadora Proboste respecto de que aun cuando somos teóricamente iguales ante la ley, evidentemente que nuestra sociedad, ¿verdad?, le ha dado un trato no desigual, sino que muy desigual a las mujeres desde hace siglos, desde probablemente el inicio de la humanidad, y por tanto eso se ha expresado en que son más vulnerables a la violencia, en que son las mujeres más, ¿verdad?, tienen dificultad para insertarse en el mercado laboral, hay brecha salarial. En fin, desde que nacen hasta que mueren, progresivamente la desigualdad se va aumentando. Y por esa razón el gobierno del presidente Piñera tiene una agenda muy desafiante que está cumpliendo y que incorpora, entre otros, una reforma constitucional para que, además de lo ya consagrado en el artículo 1 de la Constitución, los siguientes artículos propuestos por el presidente el año pasado obligan al Estado a hacer que esa no sea una declaración pasiva, sino que activa y le pone responsabilidades al Estado de Chile para impedir discriminaciones que afecten esa igualdad. La obligación del gobierno, aun cuando, por supuesto, difiere de la opinión de la mayoría de la comisión, es hacer el punto, presidenta, y creo que es importante reiterarlo, porque de no hacerlo estaríamos incumpliendo el deber que tiene el Poder Ejecutivo de plantear su posición respecto de materias que entiende pueden afectar el ordenamiento jurídico. Por lo demás, hemos recibido, como lo señalé,
distintos comentarios en redes sociales, a través de comunicados en medios de comunicación, en fin, informales. Entiendo que en algunas de las sesiones de la comisión también algunos especialistas plantearon ese punto en particular. Y para nosotros esta es una ley muy importante y por esa razón le hemos puesto urgencia y por esa razón también en la indicación que manda el presidente de la República se crea un capítulo nuevo separado del parricidio con el propósito de darle la mayor visibilización a un delito que desde luego que golpea de manera muy especial a las mujeres y por esa razón se llama femicidio. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra y si no vamos a pronunciarnos sobre el procedimiento. O sea, en mi opinión, este artículo 390 bis, ¿no? lo discutimos muchísimas veces, hemos escuchado a muchas personas y tenemos diferencias reales. Yo no sé por qué la vida de un carabinero vale la vida más que de un ciudadano común y corriente. Tenemos penas, ¿cierto?, agravadas cuando alguien que asesina a un carabinero. Entonces, yo creo que el Código Penal ha ido instalando una serie de modificaciones que buscan agravar la ocasión en que se le quita la vida a una persona. El asesinato de un carabinero entiendo que sí fue un debate bien largo, donde, por cierto, se pagan las penas del infierno. Entonces, como han dicho mis colegas, hagamos este debate en la sala. Si alguien lleva al Tribunal Constitucional, que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Y este es un buen debate social y político, sobre todo desde la reivindicación de los derechos de las mujeres. Yo no entiendo si somos tan iguales ante la ley, porque el 98% de los femicidios son hombres, o sea, son mujeres asesinadas por hombres, no hombres asesinados por mujeres. Entonces, lo que nosotros queremos visibilizar es que aquí hay, ¿cierto?, hay una cultura que no valora, no respeta la vida de las mujeres. Y nosotros queremos visibilizarlo y son dos visiones distintas y son respetables. Y creo que en esta instancia se debate y se debatirá en la sala o iremos a defenderlo al Tribunal Constitucional, como lo hemos hecho con otras normas, como la interrupción del embarazo en 3 causales, etc., que son temas que son legítimos, que tengamos diferencias muy profundas. Entonces yo de verdad, las colegas que se han pronunciado, yo pondría en votación. ¿La petición de reapertura del debate? Sí. Sí, conforme al artículo 125 del reglamento, yo entiendo que se solicitó reapertura del debate y para que se apruebe la reapertura del debate se necesitan, como dice el artículo, los 2/3 de los senadores presentes, que en este caso serían 3. Vamos a tomar la votación para reapertura del debate, si no seguimos con la redacción tal cual está aprobada la semana pasada. Senadora von Baer. A favor. Senadora Aravena. A favor de la reapertura del debate. Senadora Proboste. Presidente, esta es una ley muy importante, necesitamos ya terminar su tramitación. Este es un debate que dimos largamente en la sesión pasada y las anteriores, así es que en honor a seguir discutiendo, no estoy de acuerdo en que se reabra para volver a discutir algo que ya hemos discutido. Senadora Allende. Ya he expuesto mis argumentos. No solo fue la senadora Proboste, ministra, sino que también expresé la desigualdad que parte del nacimiento de las mujeres, por si acaso, porque lo creo profundamente y es más, lo vivimos diariamente. Y creo que eso es algo que siempre hay que tenerlo presente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la presidenta y mis colegas, en el sentido que esto lo hemos debatido ampliamente. Nadie podría negar que no hemos debatido, que no hemos escuchado, que no hemos tenido presentaciones. Creo que corresponde que la sala se pronuncie, así que yo tampoco quiero terminar que ojalá terminemos de tramitar este proyecto que ha sido largamente debatido y que yo creo que se espera nosotros que alguna vez lo terminemos. Presidenta. En contra. Rechazada la reapertura del debate. Entiendo yo que con las indicaciones que ya apuntan al artículo 390 ter, que sería el femicidio por razón de género. Y ahí hay indicaciones, señora secretaria, que sería bueno ir conociendo. Presidenta, respecto del femicidio por rechazo o por razón de género, tenemos la indicación del presidente de la República, la indicación número 5, que empieza en la página 3,
y ahí aparece como 390 bis, pero es el 390 que vendría a ser el 93, y esta indicación del Ejecutivo dice: el que matare a una persona por página 3 del comparado, el que matare a una persona por rechazo o desvalorización de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Si la víctima es mujer, el delito tomará el nombre de femicidio. Luego está la indicación de la senadora Muñoz, que propone, también quedó ahí como a 390 bis, pero se refiere a este delito. Se sancionará también, en la página 4, se sancionará también con las penas del artículo anterior como autor del delito de femicidio a quien mate a una mujer en razón de su género. Se considerará que existe dicha motivación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, que están en la página 5 y 6. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, se haya proferido amenazas o cometido actos de acoso, violencia o lesiones por parte del autor en contra de la víctima, el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea la duración de ello, en forma previa a su fallecimiento, la víctima haya estado embarazada y dicha circunstancia haya sido conocida por el agresor, se haya dado muerte a la víctima en presencia de sus hijos u otros menores de edad. Y octavo, cuando la muerte haya tenido lugar mediante cualquier acción u omisión del autor que implique abuso de la superioridad de fuerza, que demuestre ofensa, desprecio u odio de género u ocurra en un contexto de violencia de género. Tratándose del femicidio descrito, tanto en el artículo anterior como en el inciso precedente, no podrá considerarse la atenuante prevista en la circunstancia quinta del artículo 11. Después también está la indicación 7 de las senadoras Allende y Proboste, que proponen lo siguiente: quien mate a una mujer en razón de su género será autor del delito de femicidio, que se sancionará con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Se considera especialmente que existe razón de su género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que haya tenido el autor con la víctima una relación sentimental, afectiva, de confianza o de carácter sexual, habiendo existido o no convivencia. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida, que demuestre ofensa, desprecio u odio de género. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito afectivo, familiar, laboral, escolar o institucional contra la víctima por parte del autor u ocurra en un contexto de violencia de género. Se haya proferido amenazas o cometido actos de acoso, violencia o lesiones por parte del autor en contra de la víctima. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Y octavo, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. No se podrá alegar arrebato u obcecación como atenuante de la responsabilidad del autor en este tipo de delitos. Yo creo que son las dos indicaciones, tres, ¿no? Sí, hay otra indicación, que es la indicación 9, página 8, de las senadoras Aravena y von Baer, que dice: el que mate a otro por rechazo o desvalorización de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es mujer, el delito tomará el nombre de femicidio. Esa sería. Aquí tenemos que distinguir entre la definición del femicidio por razón de género, que es el encabezado de 2 o 3 indicaciones, y después podríamos ir viendo las circunstancias, que son diferentes. Sí, el título 2. Entonces, hay una indicación que yo presenté, que el encabezado lo voy a retirar porque no tiene relación con lo que aprobamos el 390 bis. ¿Ah? Entonces, yo creo que esa definición de femicidio por razón de género está página 4. La indicación 6. La indicación 6, yo digo que se sancionará también con las penas del artículo anterior, y eso es un error porque el anterior es el calificado, entonces eso lo voy a retirar. Sí. Entonces yo creo que está mejor concebida la definición de femicidio por razón de género en la indicación de las senadoras Proboste y Allende, que dicen que en la indicación 7, en la página 6, quien mate a una mujer en razón de su género será autor de delito de femicidio. ¿Es el de ella? Sí.
Que sancionar con la pena. Acá hay otra que hemos recibido, una propuesta suya, senadora Allende. Recoge un poco lo que nos puso el Ministerio Público, algunos de los criterios. O sea, yo creo que No lo que... lo he presentado formalmente como indicación, pero es... O sea, la redacción, a mí me interesa que quede nítida la redacción de femicidio por razón de género. Entonces, Sí, eso es. aquí hay en la 7 una definición y hay en la 8, ¿cierto? De la senadora Aravena. Perdón, Presidenta. ¿Y Ya. Mayor Ortiz quiere hacer del Ya. Ministerio Público? ¿Quiere hacer? Senadora Fombay y Mayor Ortiz. No, yo una consulta inicial a las autoras de la indicación que estamos comentando, que entiendo es la de la senadora Allende y Proboste. Aquí se dice: quien mate a una mujer en razón de su género será autor del delito de femicidio, que se sancionará con la pena de presidio mayor en su grado máximo y presidio perpetuo. Esto es lo mismo que el femicidio. Ah, entonces es una pena menor. Ok. Femicidio en razón de género, y que podría entenderse en contraposición al ya aprobado en la sesión anterior, en que también es femicidio por razón de género. Ambos, porque el género es precisamente lo que explica una penalidad mayor, extendiendo el parricidio, digamos, o la circunstancia íntima. Lo que pasa es que el primero es femicidio. El femicidio siempre es por razón de género. Entonces, a lo mejor para que no se genere una confusión, siempre es por razón de género, pero es el femicidio íntimo, y este es un femicidio no íntimo, donde hay varias, de acuerdo a las circunstancias que vimos, unas por conexión, otras por el tipo de trabajo que realiza la mujer, etcétera. Solo eso para que no pudiera no instalarse que el otro no es por razón de género. Solo eso. Senadora Fombay. Es que yo caí en la confusión porque... ¿Presidenta? Sí, es que lo que pasa es que yo caí en la confusión porque el número 1 es que haya tenido el autor con la víctima una relación sentimental, afectiva, de confianza o de carácter sexual, habiendo existido o no convivencia. Entonces, eso es igual que el femicidio íntimo. Entonces, por eso mi consulta, mi confusión. Es que yo creo que esa circunstancia ya la pusimos en el femicidio agravado, en el anterior. ¿Ah? Ya, entonces, sin el número 1. Yo por eso estoy poniendo primero en discusión la definición de femicidio por razón de género. Y después vamos a la hipótesis, porque si hay una hipótesis que está contradictoria con lo que ya aprobamos, podemos irla eliminando. A mí lo que me confunde, May, es porque si el Ejecutivo le pedimos un poquito de silencio, estamos aquí desenredándonos. Y May, tú incorporas un elemento que teníamos puesto en la definición del femicidio simple, o el femicidio base que le llama la ministra. Entonces, eso es por razón de género, todo es razón de género, sí. Pero uno es el íntimo y otro es el público, que es el que estamos, el otro elemento que estamos tratando de incorporar. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este si no le llamamos por razón de género? ¿Ah? Se le podría llamar femicidio simple, o al otro llamarle femicidio íntimo. Lo que pasa es que a lo mejor puede quedar en la historia de la ley, entendido que no porque este sea razón de género, y porque lo relevante es que hay tiene calificantes, que era para no dejarlo en un sentido amplio que está originalmente, que era, por ahí había una indicación que decía o en menosprecio de, o que puede ser muy, muy elástico, sino que que el legislador le pueda dar una orientación al juez de cuáles serían estas razones de género. A lo mejor podría quedar en la historia de la ley o como se difunda que el femicidio es per se un delito por razones de género, y se distingue el íntimo, que se sanciona específicamente como una pena mayor, y el femicidio, que también es por género, pero simple, por eso que también... Hablamos como simple y agravado. Simple y agravado. También puede ser femicidio simple y agravado. Lo que pasa es que en este se dan calificantes para determinando cuándo hay razón de su género, y en el agravado es siempre. O sea, se subentiende que hay razones de género cuando hay esta convivencia íntima. Se subentiende. Simple, porque siempre es femicidio,
También, claro, que era otra posibilidad, ya después en el orden, digamos. Pero en uno no es necesario la calificante. O sea, se entiende que cuando No, está bien, existiendo sí, una sí. convivencia mata a la mujer, está la razón de género. Sí, es que el segundo es que en todas, la moción viene con femicidio por razón de género, la Claro. moción que estamos tratando. Sí. Entonces, para resguardar aquello, tenemos que referirnos a razón de género cuando ocurren ciertas circunstancias. ¿Ah? Entonces, yo no sé si cambiar entiendo que puede quedar en la historia de la ley que el femicidio por cierto es una expresión de violencia de género. ¿Ah? Eso lo entendemos, que es la etapa más final, violenta, dramática de una cadena de situaciones de violencia que viven las mujeres, íntima o en el ámbito íntimo o en el ámbito público. Pero lo que a mí me complica que el 390 TER le cambiemos la nomenclatura por razón de género, porque lo que estamos fundando, todas las circunstancias que están concurriendo acá, para que el operador de la ley entienda que solamente en esta o en otra que considere concurren situaciones de género, o sea, porque estamos en el ámbito público, ¿no? En el ámbito privado parece como más razonable o más entendible de que hay una situación hombre-mujer. Se subentiende. Se subentiende. Entonces yo sí, senadora von Baer, y no sé quién más pide la palabra. Procedimental, primero, preguntarle a usted y dependiendo de lo que me conteste, hago mi argumentación. Porque acá nosotros tenemos distintas indicaciones que hacen distintas tienen distintas redacciones y detrás de ellas hay conceptos distintos. Entonces no sé cómo hacemos la discusión, Presidenta, indicación por indicación, el conjunto de indicaciones, porque en el fondo son conceptualmente distintas las indicaciones. Entonces usted se fue directo a la indicación de la senadora Allende y de la senadora Proboste, pero hay una indicación del Ejecutivo, hay una indicación nuestra, entonces, claro, entonces quisiera comprender una cosa más bien procedimental, cómo lo vamos a hacer, y después para poder argumentar respecto a las indicaciones yo retiré específicamente. mi indicación en lo que respecta al encabezado, ¿vale? Es decir, definición de lo que es este femicidio por razón de género. Estábamos mirando la indicación de la senadora Allende y Proboste, donde tenemos la observación que ha hecho IMAE. Después hay otra indicación suya y la del Ejecutivo, ¿dónde está? Está al principio. Al principio. Número 2, página 3. Muy bien. Entonces, el Ejecutivo, yo retiré la mía. El Ejecutivo, yo le pido a la señora ministra que fundamente su propuesta. Y seguimos entonces después con la propuesta de la senadora von Baer y Aravena. Presidenta, pide autorización para que exponga el abogado Valenzuela. Señor Valenzuela, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, aprovechando este momento que justamente estamos viendo las situaciones de un femicidio fuera de las hipótesis que tradicionalmente se consideran como femicidio íntimo, que estarían cubiertas en el artículo 390 bis, que ya ha sido aprobado, solamente plantear una duda a propósito de lo manifestado por el Ministerio Público, porque acá también es importante, efectivamente, como señalaba Imay, lo que quede para efectos de historia de la ley. Si bien entiendo, y si estoy mal, pido que me corrijan, en el caso del 390 bis aprobado no hay una mención expresa a razón de género, sino que solamente se plantean situaciones objetivas, que haya existido una relación o que exista una relación, sea formal o sea afectiva. Si eso es así, eso es contradictorio justamente con lo que se acaba de sostener por el Ministerio Público, en el sentido de decir, el femicidio siempre lleva implícito una razón de género. Y eso se debiese subentender en este tipo penal del 390 bis. Y acá yo veo que hay un problema. Y el problema es el siguiente. Dado que en el ámbito penal es muy exigente el tema de la tipicidad, es bien complejo cuando se le pide el día de mañana al operador que subentienda de que en un tipo penal hay un elemento que no está expresamente reconocido. Y es la razón de género. Si uno lee el artículo 390 bis tal cual como está aprobado, y acá estoy haciendo solamente una constatación, no estoy diciendo si es bueno o es malo, al no mencionar la razón de género, no es posible esperar que el operador subentienda de que ese elemento debiese estar. ¿Qué puede llevar a esto?
y esto son parte obviamente de las decisiones que corresponde que toma la comisión. Puede que se cometa un delito entre un hombre y una mujer que se den estas hipótesis, pero que pueda obedecer a otras situaciones que no sean razón de género, como por ejemplo una pareja que ya no es tal, que compró una propiedad y que a raíz de la venta de una propiedad ocurre una discusión y termina cometiéndose un homicidio. Objetivamente cae en el tipo penal. Porque, insisto, el tipo penal no exige la razón de género, por eso es importante que lo tenga presente la comisión a la hora de resolverlo. Y está ubicado dentro del párrafo, y eso también fue propuesta del Ejecutivo, de establecer un párrafo específico de femicidio. La pregunta es, bueno, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Se debiese esperar que el operador subentienda que al no estar presente la razón de género debiese ser un homicidio simple y se va a otro párrafo? Pero levanto el punto porque justamente es un punto que tiene que quedar bien claro en la historia de la ley si se subentiende o no se subentiende. Exacto. Sí. Senadora. Presidenta, durante la semana pasada también discutimos largamente este punto y siempre la idea fue hacer esta separación inclusive de manera de que para los operadores de la ley, tal como señala el asesor legislativo del Ministerio de Justicia, no exista duda al respecto. Y el 390 bis es objetivo, el hombre que mata a una mujer, punto. Y el 390 ter incorpora esta razón de género. Entonces, en ese sentido, lo que corresponde es que nos pronunciemos respecto al mérito de las indicaciones. En nuestra opinión, la indicación que presenta el Ejecutivo va en esta línea que hemos señalado de grandes rasgos. 390 bis, objetivo, hombre que mata a la mujer. 390 ter, razones de género. Y en ese sentido, por eso que nos parece que la indicación de la senadora Allende es mucho más clara también en este sentido de tipificar. Entonces, le pido que pongamos en votación para poder ir siguiendo con el análisis de las otras indicaciones. Refirámonos al 390 bis presentado, la indicación 2 del gobierno, del presidente, que señala el que matare a una persona por rechazo o desvalorización de su género. Esa es, ¿no? Sí. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo al presidio perpetuo. Si la víctima es mujer, el delito tomará el nombre femicidio. Yo creo que aquí tenemos la misma diferencia que tuvimos la semana pasada para definir el 390 bis. Cierto que nosotros decimos que el hombre que mate a una mujer, no una persona. Entonces ahí tenemos el tema de la igualdad ante la ley, la desproporcionalidad de la pena. Entonces, en mi opinión, tal cual está redactado, es contradictorio con los conceptos que nosotros instalamos en el 390 bis. No sé, ofrezco la palabra, senadora Fombay, y ponemos en votación. Presidenta, esta indicación del Ejecutivo lo que hace es salvar el punto respecto a las penas iguales para hombres y mujeres, o sea, la igualdad ante la ley. Porque lo que dice es que cuando se mata a una persona en razón de su género, o sea, se mata a una mujer por ser mujer, pero al mismo tiempo también cuando se mata a un hombre por ser hombre. En ambos casos, cuando es la razón, el género de la persona a la cual se le quita la vida, eso será sancionado en presidio mayor en su grado máximo. En el caso en que se tome la siguiente indicación, lo que va a suceder es que solo se va a tener esa pena en el caso en que un hombre mate a una mujer. Y por lo tanto, lo que aquí estamos haciendo es establecer definitivamente penas distintas cuando en el ámbito ya público también se mata a una mujer en contraposición, digamos, que si es que se mata a una mujer. Y yo creo que eso tiene problema de constitucionalidad muy de fondo. Con la palabra, sí, no, solo que lamento en realidad que mi acotación se haya entendido como a lo mejor volver un pie atrás, no tuvo ningún sentido eso, sino que más bien visibilizar y conceptualizar el concepto de femicidio como un tipo especial, como además conceptos penales también modernos y que obviamente se contraponen a la dogmática tradicional que no ha visto la discriminación hacia las mujeres ni las mujeres como sujeto especial de delito. No tenía ningún sentido porque además la duda que plantea el abogado del Ministerio de Justicia no se ha planteado. El operador de justicia no ha tenido ningún problema y el parricidio ya está así, y cuando dice parricidio es femicidio, por lo tanto eso no va a pasar.
Así que lo tranquilizo al abogado del Ministerio de Justicia, el operador tiene bastante claro, porque además dice que es femicidio y además, como dice la senadora Proboste, son causales objetivas, por lo tanto, eso no va a pasar. Eso lo quería aclararlo porque mi opinión dio pie a que se confundieran un poco las cosas. Sobre pero solo eso. David, ¿ibas a opinar sobre la indicación? Sobre esta indicación respecto a eliminar claramente ahí tendríamos problemas. O sea, no se visibiliza lo que en realidad se quiere con el tipo femicidio, que es el que mata, que es cuando se mata a una mujer. Y por lo tanto, con las razones que ya di la sesión pasada, entendemos que existen razones de política criminal suficientes, así como han existido en otras ocasiones, para que efectivamente se sancione más cuando un hombre mata a una mujer. Vamos a poner entonces en votación la indicación del senador Aravena. Yo solamente, si nosotros leemos este artículo y ya habiéndose aprobado los otros articulados, sería un sinsentido, porque es como volver para atrás. O sea, es volver a una premisa que en los artículos anteriores ya fue bastante claro que esto tiene una diferencia. Por lo tanto, sería una inconsecuencia, digamos, y sería contradictorio, digamos, con el orden hasta legislativo el que esto se redactara de esa manera. Esa es mi opinión. Pues, o sea, independiente de mi voto, que lo voy a dar al tiro, pero quiero argumentar que yo no soy abogado, pero claramente esto, así como está escrito, viene a borrar todo lo de atrás, entonces no tendría mucho sentido. Vamos a poner en votación la indicación del Ejecutivo. Señora secretaria, tome la votación, por favor. La presidenta pone en votación la indicación número 5 en lo que corresponde a un artículo 390 bis. Estamos en votación. Estamos en votación, senadora Fonbaer. Bueno, tome la votación, senadora Aravena. Ya. Yo ya di mi argumento, lo rechazo. Rechaza. Senadora Fonbaer, la presidenta puso en votación la indicación del Ejecutivo. Creo que nunca lo pedí. Tiene que estar ahí. Página 3 del comparado. Sí, estoy súper clara. Gracias. Sí. Gracias, secretaria. Yo apruebo la indicación porque lo que hace esta indicación es establecer una pena que va de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo en el caso de que una persona mata a otra persona por razón de su género. Por lo tanto, soluciona la desigualdad ante la ley que se establecería si es que fuese un hombre que mata a una mujer, y en ese caso solo se establece el presidio máximo en su presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, y no se establece la misma pena si es que una mujer mata a un hombre en razón de su género, porque en ese caso lo que vamos a tener que la pena es de homicidio simple, y eso es desigualdad ante la ley y un mayor desvalor en el caso de que un mayor desvalor de la vida del hombre respecto a la vida de la mujer, y desde mi perspectiva eso tiene un problema de constitucionalidad muy de fondo. Apruebo. Senadora Proboste. En contra. Senadora Allende. En contra, y creo que se permite realizar distinciones que no son arbitrarias, obviamente, pero se establecen y tenemos múltiples ejemplos y por lo tanto yo estoy en contra. Presidenta. Rechazada la indicación del Ejecutivo por 4 votos a favor y 4 votos en contra y 1 a favor. Yo, la indicación número 6, el encabezado, yo lo voy a retirar para ir despejando indicación. No así las circunstancias que las discutimos después. Presidente, y perdona. quedamos pendientes con la indicación número 7, porque se nos terminó el tiempo también. Yo el encabezado retiro. Quedamos en la número 7, página 6. Yo el encabezado lo retiro, sí. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.